Muchas gracias damos al Señor por el culto dominical, por estos tiempos, por estos días. Gracias al Señor ya muchas cosas se han restablecido, entre ellas seguimos orando nuevamente por nuestras autoridades, porque tomen las mejores decisiones. Y en este caminar, en este andar, estamos viendo los salmos de ascenso y hoy nos corresponde el Salmo 126. Acompáñenme por favor al Salmo 126. Salmos capítulo 126. Y es que uno de los mejores cuadros que se halla en la palabra de Dios es la de una persona que va por tierras extrañas, que está caminando por una tierra que sabe que no es la suya. Recuerdo un famoso libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, y es el viaje de un hombre llamado Cristiano a la ciudad celestial. Y permítame leer un pequeño fragmento del libro. Dice así: fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Dice que este hombre iba llorando y se estremecía. Y esa hermosa pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Esa misma pregunta es la que hizo Pablo allí camino a Damasco en Hechos capítulo 9, versículo 6. Y a modo de introducción quiero que leer Hechos capítulo 9, versículo 6. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y cada vez que nosotros abramos nuestras Biblias, ¿qué tal si nos preguntamos: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer? Porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Salmo 126. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es vida, Señor. Te agradecemos por estos tiempos, te agradecemos por estos momentos. Pido, Señor, a ti ruego por mis hermanos, porque tu iglesia sea edificada. Agradecido, Señor, porque tú eres nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que cuando abrimos nuestras Biblias en el Salmo 126, que es el que nos corresponde hoy, podemos oír al salmista cantar, decir, expresar: Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos avanzar en este camino y llegar al sitio, al lugar de destino. Pero vamos a leerlo primero y luego vamos a estar mirando qué es lo que nos dice Dios a través del Salmo 126. Salmo 126 tiene 6 versículos, entonces es rápido. Título: haz volver nuestra cautividad, dice la Biblia. Cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Por eso podemos oír al salmista cantar: Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos avanzar en este camino y llegar al sitio, al lugar de destino. Pero realmente necesitamos de ti, necesitamos tu auxilio, tu socorro. Iglesia, este salmo nos dará fuerza y valor para seguir adelante en este camino. Nos da esperanza, nos permite soñar, nos permite imaginar que las cosas son distintas a como en realidad no lo quiere hacer ver el mundo.
Una cosa es la perspectiva que tiene Dios de las cosas y otra cosa es la que tiene este mundo con respecto a esas mismas circunstancias. Este salmo, el 126, tiene una acción de gracia, de gracias por la restauración y también una petición para que se complete esa restauración o se repita. Seguimos ascendiendo en nuestro peregrinar. Vamos ascendiendo los escalones, el peregrino sigue su subida. El Salmo 120 fue una súplica individual por la liberación de la lengua engañosa. El Salmo 121 es una súplica individual, pero de confianza sabiendo que Jehová guarda a su pueblo. El Salmo 122 es un himno, pero un himno por la paz de Jerusalén. Me gocé con los que decían, iremos a la casa del Señor. El Salmo 123 es una súplica frente a la humillación. El Salmo 124 es un salmo de gratitud por pruebas superadas. El Salmo 125 nos enseñó que los que confiamos en el Señor estamos seguros como el monte Sión. Y ahora tenemos delante de nosotros 6 versículos, un tiempo largo en 6 versículos. Un anhelo ferviente de parte de un pueblo en 6 versículos. Un peregrino que recuerda de dónde lo sacó el Dios de Israel. De dónde lo sacó el Dios de Israel. Y dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Un pueblo privado de su libertad. Un tiempo que parece detenerse, pero el fin de la prueba ha llegado. Dios dio vuelta a la situación de su pueblo. Dios cambió el sentido. Dios cambió la dirección de la situación de su pueblo. Dios es el único que cambia la situación. Pregunta, ¿recuerdas cuán grandes cosas ha hecho Jehová por ti? ¿Hacia dónde va el ser humano por causa de su conducta? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y quién, sino Jehová, puede cambiar esa ruta? ¿Quién, sino Jehová, puede sacarnos de ese estado? En el cautiverio, amado peregrino, no hay misericordia. En el cautiverio no hay compasión. En una cárcel no hay sino miedo, terror. Y es que una de las causas en la Segunda Guerra Mundial fue el concepto de los nazis alemanes que tenían de sí mismo. Ellos creían que era una raza superior a todas las del mundo, que otra raza era inferior a la de ellos, que ellos eran los superhombres y por lo mismo debían dominar el mundo. Impulsados por esas ideas, organizaron una inhumana y cruel persecución en contra de los judíos a fin de exterminarlos. Según los cálculos que se ha hecho, se sabe que antes de la guerra y durante la guerra murieron asesinados muchos millones de judíos. Algunos hablan de 6, otros hablan de 6 por 3. Muchos judíos. La cifra a veces ni las conocen. Pero entre esos salen nombres. Y hoy quiero mencionar a Corrie ten Boom. Durante los primeros años del conflicto, Corrie ten Boom pudo rescatar a muchos judíos de una muerte segura a mano de los nazis. En el 40, los nazis invadieron Holanda y Corrie ten Boom tenía un club. Y ellos, los nazis, lo prohibieron. En el 42 su familia se volvió muy activa ocultando refugiados y debido a esto los nazis arrestaron a toda su familia. Fueron enviados primero a prisiones neerlandesas, pero Corrie ten Boom evangelizó a varios soldados de múltiples rangos, soldados nazis, y finalmente fue al conocido campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. Fue liberada al final de la guerra, tan solo unos pocos días después de la muerte de su hermana Betsy. Volvió a Holanda para fundar centros de rehabilitación. Su regreso a Alemania en el 46 fue el comienzo de muchos años de predicación ambulante en más de 60 países. También escribió muchos libros. La predicación de Corrie ten Boom se centró en el evangelio cristiano, poniendo especial énfasis en el perdón.
en su libro Tramp for the Lord, Vagabundo por el Señor, en el 74, cuenta cómo, después de haber estado predicando en Alemania en el 47, se le acercó uno de los guardias más crueles del campo de Ravensbrück. Naturalmente, era reacia al perdón, pero ella dijo que podía ser capaz de hacerlo. Escribió luego ese encuentro y ella dice que fue capaz de perdonar. Y que durante un momento largo, dice ella, estrechamos las manos, el antiguo guardia y la prisionera. Y Corrie ten Boom dice, nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí en ese día. Este es el sentimiento de una mujer de Ámsterdam, capital del Reino de Países Bajos. Imagina nosotros como pueblo de Dios. Imagina por un momento que el peregrino va avanzando y sabe perfectamente que cuando Dios los hizo volver de Babilonia a Jerusalén, del cautiverio a la libertad, creía estar soñando. Cuando Dios me hizo volver del pecado, de mi culpa, de mi transgresión a Cristo, creí que era un sueño. No sé cómo fue tu conversión. No sé cómo fue que pasaste de muerte a vida, no lo sé. Pero sí sé que ese es un día para recordar. De un momento a otro, el corazón se llenó de gozo. De un momento a otro, la vida se llenó de alegría, se llenó de emoción. Porque ahora mis ojos se abrieron, es como un sueño. Pregunta en esta mañana, ¿has pasado de muerte a vida? ¿Has nacido de nuevo? Créeme, la vida cristiana no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Es como un sueño, un deseo, una esperanza hecha realidad, donde el Dios ofendido envía al único que puede mediar entre Dios y los hombres y llega a morar en nuestros corazones y se hace una realidad. Una vez un hombre me preguntó, ¿qué pasa si lo que usted cree es una ilusión o algo que carece de fundamento? Yo le respondí, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que después de la muerte no hay nada. La materia, al igual que todo lo que creo, desaparece. No hay nada. Yo le pregunto, ¿qué perdí? ¿Realmente qué perdí? Fiestas, borracheras, satisfacciones desenfrenadas, placeres que no llegan. Nada. Pero ahora bien, supongamos, vamos a suponer que realmente después de la muerte hay algo. Y ese algo solo se adquiere a través de la cruz de Cristo. ¿Usted cree, amigo, que yo voy a jugar con eso? Yo no me la jugaría. Yo voy a la segura. Esta experiencia parece más un sueño que una realidad. Aquel que canta este salmo ve el cambio de sus circunstancias. Le parece un sueño. En realidad, este es un salmo que nos llama a la confianza en Dios, en la alegría en las cosas que nos ha dado. Dios es el único que restaura nuestra vieja naturaleza y nos cambia de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 11. ¿Cómo tú y yo hemos muerto al pecado por lo que Cristo hizo en la cruz? Ahora debemos vivir en Cristo y para Cristo. Cuando recordamos y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nuestra fe aumenta. Y la fe genuina es creer en lo que Cristo hizo, en lo que está haciendo y hará por nosotros y en nosotros. Lo que Cristo hizo, está haciendo y hará, pasado, presente y futuro. Justificación, santificación, glorificación. Esta es la verdadera felicidad. Recordemos, el verdadero y el genuino autor del cambio es Dios.
es Dios. Y por eso podemos decir, igual que el salmista en ese momento, de los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Nuestras bocas realmente ahora conocen el verdadero gozo, la verdadera felicidad, la genuina satisfacción. Nuestros corazones saben perfectamente cuál es la verdad. No vacilamos al hablar de esto. Es una verdad absoluta que reina en tu corazón, en el mío. Y esta verdad se nota. Que Cristo cambia vidas es una declaración que se afirma, que se asegura, está comprobado. Pero esto que Dios nos dice no nos pertenece, no es de nosotros, porque toda la gloria y la honra es únicamente para Él. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda a los Corintios 4, 7 dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan solo frágiles como el barro. Es notorio, es evidente. Claro, por eso te preguntan, pues cuán raro es tu comportamiento. Oiga, usted se comporta como raro. Sí, no somos de los que comemos las fresas en el supermercado, claro que no. No somos de los que tomamos nada, no, por supuesto. No somos de los que esperan nada a cambio. Sabemos que nuestra recompensa viene de Jehová. Nosotros estamos llenos de felicidad. Nuestro estado de ánimo es único. Nuestra satisfacción está en la cruz. Nuestra razón de ser está únicamente anclada a la cruz del Calvario. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Cierto hombre, incrédulo por cierto, ordenó a sus empleados un sábado que el domingo por la mañana fuesen al sitio de trabajo. A lo que un joven trabajador de él contestó, señor M., no puedo trabajar los domingos. ¿Ya conoce usted el reglamento?, le contestó el señor M. Sí, señor, lo conozco. Y aunque yo soy el sostén de mi mamá, de mi esposa, de mi familia, pues realmente no trabajo los domingos. ¿Usted sabe por qué? Bueno, pues suba usted al despacho y el cajero le entregará su liquidación, dijo el señor M. Por espacio de 3 semanas, este hombre anduvo buscando trabajo. Cierto día se presentó un banquero al incrédulo señor M, preguntándole si podía recomendar una persona honrada y fiel para un puesto de cajero de un banco que se iba a abrir. El incrédulo señor M mencionó al joven que había despedido, recomendándolo como persona para el cargo. Y el banquero le dijo, pero si usted lo despidió. Sí, respondió el señor M, lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero un hombre que puede perder su puesto por no dañar, por no violentar, por no alterar su conciencia, servirá bien en cualquier trabajo de confianza. Grandes cosas ha hecho el Señor. El viejo hombre del creyente ha muerto después de haber sido crucificado con Cristo. El hombre nuevo tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo habilite, lo autorice con poder para luchar contra el pecado. Cristo nos amó y se entregó. ¡Qué grandes cosas ha hecho el Señor! Versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Grandes cosas.
Sabemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, mira, así lleves muy poco de cristiano, debes mirar para atrás y reconocer que no puedes ser el mismo que era sin Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo garantiza, lo asegura, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas, y me puse a indagar esa palabra todas en el original, en los más antiguos y en el griego, y esa palabra todas me sorprendió. La palabra todas aquí quiere decir todas, dice todas las cosas cooperan para tu bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que te sucede obra para bien. Todo. Dios está llevando a cabo una acción, hacerte a la imagen del unigénito Dios, y utiliza lo que sea para edificarnos, de manera que nosotros reconozcamos que la única manera como se hacen las cosas es a la manera de Dios, no a la nuestra, no lo que me parece, no lo que me guste, no lo que yo he venido haciendo, no como lo he venido haciendo, es a la manera de Dios y como Él lo decida. En su providencia, Dios une todas las cosas. Él las une todas con una sola finalidad. Tu crecimiento, tu madurez. ¿Saben? La madurez es una cualidad. Es una cualidad. Es un estado de lo que ha llegado a su completo desarrollo o está en su punto o en su mejor momento. Puedes decir hoy con toda tranquilidad, grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Cuando tú miras para atrás puedes decir con toda tranquilidad, grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Dios organiza todo lo que sucede a tu alrededor, sufrimientos, tentaciones, circunstancias, pero solamente le apunta a una sola cosa, tu crecimiento, tu ganancia personal, aquí y en la eternidad. Tenemos que mirar al cielo. Pongamos nuestra mirada en lo eterno, porque grandes cosas ha hecho el Señor y todos lo verán. Cuando nosotros aprendemos a responder bíblicamente, eso es algo notorio. ¿Recuerdan el Salmo 23? Salmo 23:4. Decía el salmista, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Recordar lo que Dios hizo, ha hecho y hará por nosotros debe darnos gozo y ánimo para avanzar y seguir caminando. Debe darnos ánimo, aliento, porque estos son palabras de fe y de verdad, porque el Señor dice en el versículo 4, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Y el salmista pone un ejemplo. Así como devuelves al desierto sus arroyos, así como los desiertos se llenan de manantiales, así como el desierto cambia con las lluvias, de por sí, los arroyos allí están muy secos la mayor parte del año, pero cuando viene la lluvia, de repente se llenan de agua, pero así rapidísimo. De un aguacero y se llena. En el peregrino clama a Dios que cambie la situación tan rápido como cambian esos arroyos secos cuando viene una tormenta. Señor, te lo pido, haz que cambien de nuevo nuestras circunstancias, nuestras situaciones, así de rápido como se llenan los arroyos. Devuélvenos al estado de satisfacción, felicidad, devuélvenos la libertad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 8:32? Mira lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará
libres. Un legítimo seguidor de Jesús conocerá la verdad, la única verdad, Cristo Jesús. Pero también conocerá la libertad, ojo, la libertad, no el libertinaje que tenemos en Cristo Jesús. El ser humano habla de progreso, pero lo que el ser humano no quiere entender es que el verdadero progreso es ir de nuevo a Dios. Es reconocer que soy un pecador, día a día predicarme el Evangelio. Seremos libres del pecado cuando reconocemos que Cristo vino a morir y a satisfacer la justa ira de Dios. Eso tiene que quedar muy claro. La justa ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Pero si seguimos en nuestro camino sin Cristo, la Biblia nos amonesta y el mismo Señor Jesús dijo más adelante en Juan capítulo 8, versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esta es la naturaleza humana. La única y verdadera libertad es dada por Cristo. Devuélvenos el bienestar, dice el peregrino. Danos de nuevo libertad. Y sí, el salmista habla de libertad. Él sabe que muchos quedaron atrás en cárceles. Él sabe que hay muchos prisioneros. Y hoy vemos The Walking Dead. Y hay muchos allá afuera que claman por libertad de sus prisiones. Debemos insistir. Debemos con ánimo pronto predicar el Evangelio. ¿Con qué propósito? Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 22. Tened misericordia de algunos que dudan, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Afuera hay personas cautivas en el pecado. Y a nosotros se nos ha dado la tarea de predicar el poderoso Evangelio que cambia vidas, que restaura. Realmente yo no comprendo cómo hay personas que no aman las almas. Señor, ven pronto. ¿Y por qué? Porque es que tengo muchas deudas, porque es que... Pero hay mucha gente que se está perdiendo. No importa, yo ya soy salvo. Nos falta amor por el Evangelio, amor por las almas, porque el Evangelio restaura. ¿Sabes? La palabra restaurar quiere decir volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. Eso es restaurar. Cuando tú le das formato a un aparato electrónico, queda de fábrica, así se llama. Pues bien, un formateo, que es lo que se llama más o menos en los aparatos electrónicos, un formateo deja el dispositivo como si estuviera de fábrica y limpia toda la basura de nuestro dispositivo. Toda tu información será borrada y no la podrás volver a recuperar de manera sencilla. El Evangelio formatea tu vieja naturaleza y te lleva a una vida nueva en Cristo Jesús. Debemos seguir insistiendo. No desmayemos. No perdamos el valor de hablar de Cristo. Vivamos a Cristo. ¿Por qué? Versículo 5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Hubo tristeza. Hubo llanto. En el camino hay desilusiones, pruebas, adversidades. Y saben, la palabra de sembrar, según el diccionario, es arrojar y esparcir la semilla en la tierra preparada para este fin. Pero me sorprendió que otro significado que da el diccionario es dar motivo, causa o principio de una cosa. Causa o principio. El peregrino está principiando una cosecha. La temporada en la cual él va a recoger. Los desiertos se han vuelto en manantiales y el terreno está listo. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies
está madura. El corazón del hombre ha sido regado. Ahora quiere moverse, quiere seguir avanzando. No importa las lágrimas, no importa la sequía, no importa las tempestades. Porque algo debemos tener en cuenta a la hora de ver el obrar de Dios en tu vida, en mi vida. Es que tanto la sequía es una prueba, como la fertilidad es una prueba, como lo es la pobreza, como lo es la riqueza, como lo es la salud, como lo es la enfermedad. Dios utiliza lo que nosotros necesitamos para ser formados a la imagen de su Hijo. No lo que nosotros queremos, es lo que nosotros necesitamos, con el propósito que solo Él tenga el primer lugar. Aquí vemos un inicio, siembra, y vemos un final, cosecha. En tu vida, en mi vida, hubo un comienzo en Cristo. Llevamos un caminar de 16 años de creyentes. En ese tiempo me he dado cuenta que un cristiano, un genuino cristiano, no puede o no debe darse el lujo de decir, me detengo. Ya. Es más, me atrevo a decir que aunque quiera no lo hace. Si un creyente se paraliza, por ponerlo en un tono más fuerte, se paraliza, lo que realmente está haciendo es que disminuye en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura, en su tiempo de estudio personal. Mengua en cantidad, mengua en importancia en lo que realmente es lo que se necesita. Por eso el caminante nos muestra un principio, y es un principio triste, afligido, oscuro. Está avanzando con lágrimas, tiene tristeza permanente, pero sabe que llegará el momento donde con gritos de alegría cosechará. La temporada en que se recoge llegará. ¿Estás afligido, pero confías en el Señor? ¿Estás triste, pero sabes que Dios tiene el control? ¿Estás cargado, pero día a día vas a la presencia de Dios y entregas esa carga al que todo lo puede? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo, dice Jesús de Nazaret, os haré descansar. Esto nos enseña obediencia y aceptación de la tarea que Dios nos ha dado por hacer. Es una invitación, venid a mí, porque solo por medio de Él se obtiene ese descanso. Este gran misterio es obtenido y entendido. Ven a Él, cree en Él. Es la invitación para esta mañana. Recuerda, somos pecadores. Sí o sí, una persona pecadora está separada de Dios. No es que está un poquito cerca o está un poquito lejos. No, está totalmente separada de Dios. No llames a las cosas que son como si fueran. Una persona o es o no es. Una mujer no está un poquito embarazada, levemente embarazada. No. Así mismo pasa con un cristiano. Un cristiano es o no es, y eso se nota. Reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de Cristo, que no queremos seguir viviendo esta vida de derrota, de ruina, de tristeza, de amargura. La única persona que satisface todas nuestras necesidades, pero la primera, la del pecado, se llama Cristo Jesús. Ven, amigo, a Jesús. Es el día de tu salvación. Porque realmente es hoy donde nosotros necesitamos decir, te necesito. Y si tú, amigo, amiga que nos escuchas en esta hora, estás pasando por una situación difícil, recuerda, siembras con lágrimas, recogerás con gritos de júbilo. Esta es una oración que nos deja un consejo, una enseñanza que me anima al momento de orar. Mira lo que dice Oseas, capítulo 10, versículo 12. Acompáñame por un momento a Oseas 10, 12.
Oseas 10:12 dice, Oseas le dijo al pueblo, prepárense para buscar a Dios. Ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. El resultado del fruto se verá en el momento justo, cuando Dios así lo determine. Debemos ser pacientes y esperar con gozo, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el principio, y el consumador, o sea, el fin de mi fe. Él es el principio y Él es el fin de mi fe. Lo sembrado en tiempos de dificultad, a su tiempo, al tiempo de Dios, solamente al tiempo de Dios, florecerá y dará fruto. Versículo 6. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Y lo reitera, lo vuelve a decir. Está a puertas de ascender, está a poco de lograr su objetivo al cantar este hermoso salmo. Sabe que no debe detenerse, debe seguir haciendo su labor. Lloramos al ir sembrando las semillas. Aunque llores mientras lleves ese saco de semillas, debes seguir caminando. Debemos seguir caminando y haciendo nuestra labor en este mundo. Debemos seguir esparciendo la semilla, y la semilla es el Evangelio. Pero el Evangelio regadas con lágrimas, el ministerio de las lágrimas. Necesitamos más hombres y mujeres que quieran participar en este ministerio. Te invito, esperando en Dios, que Él dé los frutos. Pero debemos seguir haciendo nuestra labor. No debemos desmayar, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no somos de los cobardes que se regresan y se pierden, sino de los que se salvan por la fe en el Hijo de Dios. Nosotros no volvemos atrás. Esto nos insta, nos llama a perseverar. Nuestra recompensa debe animarnos. Cristo viene pronto, pero también debe llevarnos al temor reverente. Cristo viene pronto. Nosotros no vamos camino a la perdición. Cristo en la cruz del Calvario quitó el poder por completo al adversario, decretó su derrota y nos dio vida juntamente con Él. Por eso la importancia de decir al mundo que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo hay libertad de la esclavitud del pecado, que solo en Cristo hay liberación total de pecado. Te salvó, te salva, te salvará. Justificación, santificación, glorificación. Dios ya preparó un lugar para ti. Recuerda, una cosa es vida eterna en Cristo y otra cosa es existencia eterna sin Cristo y bajo condenación. Por eso el salmista termina insistiendo, en verdad volverá. Es ciertísima, es una realidad. Llegará el momento para los que perseveraron en Dios. Llegará el tiempo para aquellos que no desmayaron. Llegará el día en que nuestras circunstancias cambien. Y Dios, por favor entiéndame, Dios no quiere una obediencia perfecta. Dios quiere una obediencia honesta. Y si eres total y absolutamente honesto con Dios, con los demás, contigo mismo, y doquiera que estés, en el trabajo, en la familia, en el estudio, doquiera que estés, Dios te permitirá recoger la cosecha y volver con manojos alegre. Pregunta en esta mañana, ¿eres fiel a Dios y a su llamado? ¿Eres de aquel que cumple sus compromisos? Sí, esos que hiciste ese día delante de Dios. ¿Eres íntegro, intachable? Y cuando digo intachable no quiero decir que no te critican, o te murmuran, o te calumnian, o te difaman. ¿Recuerdan el Señor Jesús allí en Juan 8 que dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Aquí lo que Cristo nos dice es que demostró que su vida entera, por su testimonio y el trato a los demás, el cumplir perfectamente la palabra de Dios, nadie podía acusarlo de algún delito. ¿Qué de ti?
¿Sigues los pasos de tu Maestro, de tu Señor, de tu Salvador? Para finalizar, un hombre incrédulo, o sea, un hombre que no cree nada así tan fácilmente, viajó a una isla. Y una madrugada encontró a un isleño ensimismado en su oración. El incrédulo le preguntó con cierta ironía y burla: ¿y cómo sabe usted que realmente existe Dios? El isleño le dio una muy buena respuesta. Dice: mire, yo voy a la arena y descubro por huellas si un hombre o un animal pasó por aquí. De la misma manera, si veo el mundo, el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, descubro y tengo la certeza de que por aquí pasó un Dios y está un Dios todopoderoso. Solo alguien que conoce las pisadas del Maestro las ve y las sigue. Nadie podrá presentar evidencia alguna para acusarte. Te van a acusar, sí, pero evidencias, pero no te declararán culpable. Esa es la gran diferencia. Al sembrar lágrimas dignas de arrepentimiento, porque frecuentemente sembramos, ese sembrar causa dolor y sufrimiento, pero se cosechará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos seguir sembrando. ¿Qué vimos en este salmo? Una felicidad inmensa por el regreso, tanto que parece un sueño. Una vida de alegría, llena de alegría, porque fue algo realmente maravilloso las grandes cosas que ha hecho el Señor. Y por último, las lágrimas desempeñan un rol muy, muy importante en nuestras vidas. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te clamamos a ti, mi buen Dios, solamente a ti, porque te necesitamos. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos porque tú conoces nuestras intenciones. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. No somos perfectos, pero sí queremos ser honestos. Sella estas palabras, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, bendecido día. Chao, chao.